en nuestra segunda sesión del Plan Familia Preparada. Y el día de hoy está Ana Alcayaga, del Servio, se me olvida exactamente el departamento, cómo se llama No, yo exactamente, pertenezco al MIMBU. al MIMBU, perdón, El, del al área MIMBU, de a la Comisión de prevención, Riesgo de Desastre y Reconstrucción, a la Comisión de RRD. RRD. Exacto. Le damos la bienvenida y el día de hoy vamos a ver de una manera también sintética y concentrada el Plan Familia Preparada, que es una metodología de trabajo que se está desarrollando en distintas planes del MIMBO en este caso, con familias para prepararse eventualmente a situaciones de desastre de distinta índole. Así que eso, dejamos ahora a Ana Alcayaga, también nos acompaña gente del equipo de Ramal que ustedes ya conocen, pero le damos la palabra a Ana Alcayaga, ¿ya? Eso. Muchas Bueno, gracias. saludarlo y agradecer a Felipe su presentación. Y hoy día vamos a incorporar igual y agradecer a las vecinas y vecinos que nos acompañan y ojalá que las mismas vecinas que están acá puedan invitar a otras también. Porque hoy día voy a partir la capacitación de familia preparada con un tema que estaba un poco anunciando, que es el tema de, ¿cierto? Nosotros hemos hablado y obviamente que todos los temas que tienen que ver con familia preparada, con microzonificación de riesgo y recursos y con los planes de emergencia, metodología acceder, nosotros vamos a ir incorporando perspectiva de género, porque es muy importante, ¿cierto? Construir desde ese enfoque, ¿ya? Construir desde la mirada, ¿cierto?, de las necesidades de todos los que integramos, ¿cierto? Y obviamente yo siempre les digo que no es lo mismo sexo que género, y que se tiende a confundir género con una lucha contra los hombres, o género un feminismo, o una igual a mujeres. Y sabemos que efectivamente nosotros avanzamos en la medida que todos avanzamos. Entonces también es muy importante para mí poder que ustedes comprendan esto, visibilizar estos temas es también aún más importante, porque a veces tenemos, yo diría, no la idea de que, por ejemplo, tenemos, y esto lo tienen que haber escuchado, que las mujeres ganan menos que los hombres por un mismo trabajo. Y eso es alrededor de un 38%, ¿cierto? La señora Paula me dice exactamente. Sabemos, y tengo otras cifras que son más importantes, imagínense, que esa, como es que todavía existen alrededor de 300 millones de niñas y mujeres que sufren, ¿cierto?, mutilación genital en más de 30 países, o sea, hoy día en el mundo. Hoy día en el mundo mueren 14 veces más mujeres y ni mujeres que hombres en un desastre, imagínense. Hoy en día, cuando hablamos de las mujeres y los hombres, por ejemplo, que no trabajan ni estudian, las mujeres que no trabajan ni estudian, que le llamamos los nini, no estudian ni trabajan porque tienen el cuidado, ¿cierto?, de los niños y el cuidado de algún familiar, o porque se encuentran embarazadas. Pero los hombres no trabajan ni estudian por cuidar a alguien alrededor de un 1,2% y las mujeres alrededor de un 38%. O sea, son valores y brechas demasiado grandes, ¿ya? Entonces, eso también es muy importante decirlo. Y también con respecto a los índices de violencia, ¿ya? Violencia psicológica, violencia sexual, que a lo mejor se tenía la percepción que no era así de alto, pero las mujeres sufren mucho más violencia en los espacios públicos como estación, por ejemplo, donde esperan los paraderos, los centros comerciales, incluso algunas plazas, porque algunas plazas, siempre les digo esto, están hechas con la mirada de los hombres y no con la mirada de las mujeres. Son las etnocentrismo, le digo yo, que se construye con esa mirada. Y esa mirada no ve la mirada que se necesita, que tienen particularmente necesidades diferentes. Entonces, por eso que también es muy importante lo que indico. Cuando hablamos de la división sexual del trabajo, es cuando decimos que se ha mantenido a la mujer en lo reproductivo y al hombre en lo público, en lo privado, ya en la producción. Y a la mujer en lo reproductivo hablo que se ha mantenido, ¿cierto?,
en el tema del cuidado de los niños, ¿cierto? Y obviamente en todas las labores de casa que no son remuneradas, y que eso también hace, ¿cierto?, que se cree una brecha muy grande, y en el momento de acceder, por ejemplo, a una vivienda, ya se ha tenido sueldos bajos, acceso al empleo bajo, por ende, la cantidad de dinero que puede llegar a tener en lo económico, esto es lo que llamamos nosotros la independencia económica, es tremendamente difícil. Entonces, además, tengo que decir y ser enfática que en el mundo las mujeres son las más pobres, además. Entonces, ¿cómo vamos a tener que llevar esto? Bueno, la primera parte de esto es visibilizar lo que estoy diciendo, es decir que existen brechas, es decir que existen valores que se han cuantificado, y es decir que todos tenemos que trabajar hacia el mismo sentido, ¿ya? Hay la ONU, ustedes saben, la Organización Naciones Unidas, hizo, ¿cierto? Y concretó, ¿cierto? En el 2015, a través de lo que llamamos nosotros los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 objetivos, y el objetivo número 5 es el objetivo de igualdad de género. Y a continuación, yo les voy a mostrar un video. Y antes decir que también en el mundo existen comisiones como la CEDAW, como Beijing de Pará, ¿cierto? Que de alguna manera también son organismos internacionales. Y digo esto también porque acá en Chile también hemos tenido, ¿cierto?, algunas diferencias, y eso también es importante que se los diga. Cuando sucedió lo de la jueza Atala, ¿cierto? No sé si ustedes se recuerdan de que la jueza Atala tuvo que perder la tuición de sus hijas por una nueva relación que tenía la jueza. La jueza, primero, y esto quiero que sepan, porque este es el camino, se tienen que llevar a cabo todas las instancias del país, ¿ya? Todas las instancias de, yo diría, de lucha del país. Si en el país no, ¿cierto?, no hay una respuesta, uno va, ¿cierto?, a las convenciones y a las comisiones internacionales. ¿Qué pasó con la jueza Atala? Exactamente eso. Ella pasó por todas las instancias y luego fue a la Comisión Internacional, y de la Comisión Internacional, ¿cierto?, a Chile, ¿cierto?, se le dio un mandato, ¿ya? Y ese mandato, ¿cierto?, fue obviamente que se cambió ese tema, pero además fue que se tuvo que al Ministerio de todo lo que tiene que ver con la parte de los jueces, se les hizo que tenían que hacer una capacitación en género. Entonces, por eso que cuando hablamos de este tema, a veces pensamos que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Y eso no es necesariamente así. No saben que hay estereotipos. Los estereotipos es que un grupo de miembros de una organización piensa, por ejemplo, que justamente de lo que estamos hablando, que las mujeres tienen que ir hacia las labores de la casa, que no es así, porque ustedes saben que nosotros tenemos que no ayudar los hombres a las mujeres, sino que hacer en conjunto, porque son labores de ambos, pero eso, como por siempre, ¿cierto?, ha existido estos estereotipos, el mundo cree que es así, y el mundo ya ha estado dando voces que no es así. Entonces, yo quería empezar mi capacitación, y cada capacitación que voy a hacer va a ser con esta misma perspectiva, con el enfoque de la perspectiva de género, porque soy una fiel, yo diría, representante de lo que es diferente, porque yo además soy ingeniero civil industrial, que para que ustedes sepan, las carreras también están feminizadas y masculinizadas, es decir, las ingenierías eran un tema vedado. La ingeniería eléctrica, por ejemplo, tiene un 10% de mujeres y el resto todo es hombre, ¿cierto? Las personas que estudian, por ejemplo, educación parvularia, casi el 100% son solo mujeres, ¿me entienden? O sea, hay carreras feminizadas, hay carreras masculinizadas. Además, habían, que tampoco era verdad, que se creía que la mujer no era buena para las matemáticas, y eso es absolutamente falso, porque se hacen los CIMSE en cuarto y en segundo medio, y se tuvo datos duros de que efectivamente eso no es así. Lo que sí ha ocurrido, y eso hay que decirlo, es que en el minuto de la entrada a la universidad ingresan mucho más varones a la universidad,
¿ya? Y eso también es importante decirlo. ¿Qué otra cosa también, que yo siempre lo repito, es que las mujeres tuvieron derecho a voto en 1949 y recién votaron en 1952? ¿Y alguien me puede decir qué significa eso? Porque ahí viene lo importante de lo que acabo de señalar. ¿Qué significa que tengamos derecho a voto las mujeres? A ver, porque ahí viene un derecho a voto parlamentario, porque había habido derecho a voto de las municipales, pero el derecho a voto parlamentario de presidente fue en 1949 y en 1952 fue el primer sufragio. Solo para que ustedes sepan, cuando nosotros tenemos derecho a voto, nos llamamos ciudadanas. Antes de eso, no somos ciudadanos, ¿ya? No somos ciudadanas, ¿ya? Entonces, todas y todos los que están aquí en esta capacitación tienen que saber que tenemos que avanzar, pero que para avanzar, avanzamos juntos, ¿ya? A continuación, les voy a compartir un video, como les decía. Parece que, no sé si me había salido de la otra, Sebastián. Parece que se me había caído. ¿Qué cosa? ¿La presentación? Sí, a ver. No, porque parece que voy a entrar de nuevo, a ver. Ahí estoy, ¿no? ahí estoy. Sí. Perfecto. Ahí tengo la. Perfecto. Ahí sí. No sé por qué me sale. Voy a salir ahí. Está silenciada, Anita, por si acaso. Tiene el micrófono. A ver ahora. No te preocupes, Sebastián, voy a ingresar de nuevo, ¿ya? Bueno. Ahí sí. Perfecto. Ya. Entonces vamos a ver este video. ¿Me escuchan bien? Sebastián, ¿me escuchas bien? Sí, ahora está gustándose bien. Ya Bien. Perfecto, vamos a ver aquí. Esos son los estereotipos. Dejémonos de jergas, yo de polo con monsergas, muy antiguas y muy viejas. Desde que usan pañales, niños y niñas, oportunidades iguales. Sea niño o sea niña, sea hombre o sea mujer, todos nacimos iguales, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades, sin distinción de sexo, porque la igualdad no es una opción, es un derecho. Vive en igualdad.
siempre ha existido la discriminación hacia nosotras las mujeres, en su mayoría por creencias culturales donde se nos asignan roles y funciones dentro de la sociedad, diferenciándonos con respecto al hombre y por las cuales no podíamos opinar. De hecho, hasta hace pocos años ni teníamos el derecho a estudiar o votar. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y la lucha de mujeres valientes que decidieron cambiar la historia, hemos demostrado que tenemos las capacidades y habilidades para estar y participar en todos los ámbitos. Es pertinente decir que hemos avanzado. Sin embargo, aún existen situaciones de inequidad para nosotros, las cuales nos hacen más susceptibles de ser víctimas de algún tipo de violencia. La equidad de género se relaciona con garantizar las mismas oportunidades y condiciones a mujeres y hombres. Y la equidad consiste en aplicar medidas y acciones que tomen en cuenta las características o situaciones diferentes: sexo, género, clase, etnia, edad, religión, ideología, etc., para que las personas efectivamente gocen de igualdad. Men don't have to control. Women don't have to control. Both feel free. Both men and women feel free to be strong. It is time that we all see gender on the spectrum instead of two sets of freedom and freedom. And each other by what we are not. Start defining ourselves by who we are. We can all be freer. As member of that, all that is England, sources of evil and good men and women. Fallo una boca. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. No. E perché? È perché Gesù non vuole salpicchiare, che sono qualcosa alla violenza. È perché è brutto. Perché Perfecto. Quería yo empezar con esta, como yo les decía, reflexión, un poquito para que vamos en cada una de las capacitaciones, ¿cierto?, incorporando conceptos, entendiendo. Hoy día hablamos de sexo, hablamos de género, hablamos de división sexual del trabajo, hablamos del tema del sufragio, entonces incorporamos algunas temáticas, ¿ya? Muy, pero muy bien. Le damos la bienvenida a todas las vecinas y vecinos que se nos han ido incorporando. Ahí veo a la vecina Luz también, a Paula también, que estaba muy, qué bueno que están, y que estaban muy atentas también. Cualquier cosa, no lo vi, Sebastián. Eso te pido, Sebastián, cualquier cosa, que si el volumen está bajo, tú me digas, o si alguien me pregunta algo, que tú me lo digas, porque yo no veo el chat, ¿ya? Bueno. Ahora yo les voy a compartir la presentación. Vamos a ver aquí. Vamos a entrar en materia. Ahí estamos. ¿Se ve bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, hoy día lo que vamos a conversar, ¿cierto?, y que estábamos hablando en relación, ¿cierto?, a la perspectiva de género, es que en cada una de las cosas que tenemos que hacer, y específicamente en el plan Familia Preparada, nosotros tenemos que ir incorporando la perspectiva de género. Y eso significa que la primera cosa que tenemos que entender es que las emergencias, los desastres, las catástrofes, afectan de manera diferente a las mujeres, a las niñas, a los niños, y por ende tenemos que también, ¿cierto?, ser capaz de identificar esas necesidades que tenemos, ¿ya? Una de las preguntas que quisiera hacerle aquí a todas mis vecinas y vecinos es, por ejemplo, si en este minuto nos ocurriera un sismo, o
en este minuto, señora Luz, señora Paula, nos ocurriera un incendio en nuestra vivienda. Tenemos, por ejemplo, un lugar definido para ir a encontrar, para cuando hacemos la evacuación. Tenemos o disponemos, por ejemplo, de un kit. Ahí está Claudia. Claudia, muy bien. Entonces, las preguntas son, si sucede un incendio o si sucede un sismo, ¿actuamos de la misma manera o actuamos de manera distinta? A ver, eso me gustaría escuchar a las vecinas y vecinos. A ver, señora Luz, cuénteme, señora Luz. ¿Qué opina usted? O señora Paula también, cualquiera, la que quiera. Abra su micrófono, señora Paula. Tiene que abrir el micrófono la persona que quiera comentar algo, porque nos aparece aquí con un... Eso, ahí señora Luz, ahí está habilitada, creo. ¿Ahí sí? Sí, ahí se escucha bien. Súper bien. Perfecto, súper bien. Ya, es que yo quería, como estamos hablando de casos de terremoto, de incendio, Ya. uno de repente no está preparado para, no sabe qué hacer, pues. Pongamos, yo aquí, nosotros vivimos en un departamento, pues aquí tenemos una red húmeda en caso de incendio. Ya. Pero en caso de terremoto, yo creo que lo primordial habría que ganarse, no sé, pues, para mi perspectiva, abajo del marco de una puerta, por lo más Ya. seguro. Perfecto. Porque si salimos para afuera, pues los postes, no sé, pues, cualquier cosa que pase afuera es peligroso igual. Perfecto. ¿Me entiendes? Toda la razón, toda la razón. Sí. Muy bien, muy bien. O sea, la señora, antes que yo hable, la señora Paula a lo mejor nos quiere compartir algo. A ver, señora Paula, para que abra su micrófono. A ver, bueno, aquí nosotros se supone que tenemos un punto de encuentro, como somos departamentos también, en donde está expedito que no hay nada que se nos pueda caer, entre comillas, si es que hubiera alguna especie de temblor fuerte. Ya. Incendio, bueno, o sea, la verdad eso nunca nadie nos ha explicado nada, cómo hay que actuar en cuanto a temblores, en cuanto a incendios, pero debo suponer que las que somos más activas, por así decirlo, somos las que llevamos la batuta. Acá Ya. en este caso siempre se le ha dicho que las del primer piso, en caso de un incendio o en caso de un temblor, de noche tienen que abrir las puertas de acceso para que los demás que vienen del segundo hacia el quinto bajen tranquilamente y se vayan directo a la zona de seguridad. Perfecto. Pero a nosotros nadie nos ha enseñado a usar mangueras, nadie nos ha enseñado cómo hay que bajar, ni nada, así que uno trata de calmar a la gente en ese sentido. Eso. Una consulta, señora Paula, usted es por casualidad del condominio de Renca, creo, ¿no? Sí, como las dos de Renca. No sé si digo la información, pero este sábado, pasando el dato, ¿cierto? A Renca, Quilicura, a Rigoberto Jara, si es que hay alguien acá, o de Parque Las Lilas 1 o 2, este sábado va a estar la capacitación del uso y manejo de extintores y redes húmedas, y también se va a explicar el qué hacer en caso de incendio y sismo, dónde tenemos que posicionarnos, cómo lo debemos hacer. Vamos a generar un poco de especie de los roles, ¿cierto?, activos de cada torre, y vamos a tratar de generar estos compromisos, ¿cierto? Y debemos generar líderes de piso, líderes de torre, entonces va a estar muy entretenido, va a ser muy significativa la actividad, así que lo espero, ¿cierto? El día sábado creo que nos toca con ustedes a las 12. 10, a las 10. Excelente. Claro, ahí nos vamos a ver entonces en la sede. ¿Sí? ¿Estás diciendo vamos? ¿Tú también vienes? De hecho, yo la hago. Ah, ya. Okay. Yo la hago de forma presencial en la sede, así que hay cualquier duda que tengan, la dejamos clara ese mismo día y aprovechemos la instancia para poder aprender estas cositas. Sí, en realidad es muy importante porque ¿saben una cosa? A veces pensamos que tenemos claro lo que tenemos que hacer y en realidad nosotros nos damos cuenta que esta información nosotros tendríamos que haberla tenido clara desde, y esto lo hemos conversado, desde la organización de la demanda. Y eso que quiere decir que en ese sentido nunca nada es, yo diría, suficiente. Y por eso que tenemos que iniciar este proceso desde las primeras conversaciones, desde las conversaciones que tenemos en la organización de la demanda, tenemos que empezar a, yo diría, a prepararnos. Porque en definitiva, si nosotros no sabemos qué hacer,
nosotros vamos a ser víctimas de ¿qué cosa? De cometer errores que a lo mejor no queremos cometer, pero que al no tener claridad de lo que tenemos que hacer, cometemos errores. Y aquí hay uno claro, Sebastián, que me acabo de dar cuenta, y por eso lo voy a decir, es que la señora Luz me dijo al tiro, yo tengo acá una red húmeda, me dijo, ¿cierto? Que tiene para incendios. Entonces, aquí hay unas cosas muy importantes que señalar con respecto a eso. Cuando nosotros tenemos fuego, tenemos distintos tipos de fuego, ¿cierto, Sebastián? Tenemos primero un fuego, para que ustedes me comprendan, que es un fuego tipo A, ¿ya? ¿Y cómo lo caracterizamos a ese fuego? Ese fuego tipo A son todas las maderas, papeles, cartones. Es decir, cuando hay un fuego de esa característica, es un fuego tipo A. Cuando tenemos un fuego tipo B, es cuando tenemos todos los derivados del petróleo, ¿ya? Los aceites. Tenemos un fuego tipo B. Y cuando tenemos un fuego tipo C, son todos aquellos equipos que están conectados a la energía eléctrica. ¿Por qué quise hablarles de estos fuegos en relación a lo que dijo la señora Luz? Porque no todos los fuegos, miren lo que voy a decir, los apagan con agua. Miren qué interesante. No todos los fuegos los apagan con agua. ¿Y por qué? Porque si en el caso de la señora Luz, que está haciendo unas ricas papas fritas, se incendia, ¿cierto? Por un tema que le cayó grasa o otra cosa, lo que tienden a hacer las personas de manera innata, cuando no saben lo que yo estoy diciendo, es traer un balde de agua y tirárselo encima. La señora Paula me dijo al tiro con la cabeza que sí. ¿Y qué es lo que logro con eso? Porque yo lo que tengo ahí es un fuego tipo, ¿cierto? Tengo un fuego tipo B, un fuego de aceites. Lo que logro... Más se esparce. Exacto, más se esparce. Es decir, yo no lo controlo, ¿cierto? Lo aumento. Entonces, Sí. exacto. Entonces, lo que yo tengo que tener mucho cuidado es cuando yo tenga un fuego, por ejemplo, una olla que se está inflamando, lo primero es el cortar el suministro. Sí. Luego, ¿cierto? Si yo tengo la tapa de la olla, colocarle la tapa. Si no tiene, yo voy, tomo un paño, lo mojo, pero lo estrujo lo más que puedo, me alejo y luego lo pongo el paño para evitar que me pueda quemar, ¿cierto? Sí. A continuación, yo le voy a mostrar a un bombero que hace todo este procedimiento que yo se los dije. Así, él lo hace para que ustedes lo puedan revisar. Este video está un poquito fuerte, entonces voy a tratar de bajarle el audio acá, pero si está fuerte les pido las disculpas porque es que el video está grabado así, ¿ya? Denme un minuto para ubicar el video. Vamos a ver el tiro, Sebastián, sí. Corte suministro. No, parece que no se está reproduciendo. Cubra, Anita. cubra. No haga esto. No se está viendo el video. Anita, por casualidad no se está viendo el video. No. No, tenemos solamente la PPT Me da la puesta, impresión de que tuya. no se vio el video. No, No. ya. Le vamos a ver el tiro. Parece que lo proyectó en la otra cuenta. Exacto. No, lo que pasa es que cuando no se comparte escritorio y solo se comparte presentación, no se ve. Entonces yo tengo que compartir, no la presentación, sino que tengo que compartir pantalla, ¿ya? Y ahí, ¿ahora ven mi pantalla? Todavía no, ahora sí. Sí, ahora sí. Vamos entonces. Mire. Corte suministro. Tomó el paño, lo tiene que sacar todos los restos de agua que quedan. Luego, cubra. No haga esto. Esto es lo que no tiene que hacer. No, sí, se esparce más. Porque también ella se quemó su cara, por lo que acabo de mencionar. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa lo que acabamos de hablar aquí? Significa que
yo tengo otra mirada con conocimiento que sin conocimiento. Y eso es lo que yo creo que un poco fundamental para ustedes, ¿ya? Porque sin conocimiento yo pienso que puedo echarle agua, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero con Sí. conocimiento ya sé que Con- no puedo hacer No, eso. No, no. ¿cierto? Fíjese No. que en una oportunidad una vecina me dijo, ¿sabe, señora Ana? Yo cuando estaba en la capacitación no le puse mucha importancia, pero ¿sabe qué? Yo estaba en la playa. Este es un hecho real lo que le estoy diciendo. Yo estaba en la playa y ¿sabe qué? Yo iba con un balde de agua a echarle porque se estaba quemando ya. Me acordé, ¿sabe qué? Me acordé, y si no, se hubiera quemado toda la casa. Pero me acordé. Entonces, por eso que la información es valiosa. Y otra información muy valiosa es que cuando ustedes tengan, por ejemplo, un incendio o un sismo, el actuar es distinto. Los protocolos de actuación son distintos, porque en un incendio yo evacúo el lugar. En cambio, en un sismo, yo me tengo que quedar en las instalaciones, ¿cierto? Hasta que termine. ¿Por qué? Porque en todas partes está el mismo sismo, ¿cierto? Yo a lo más que lo que hago, abro puertas para evitar que la puerta, ¿cierto?, se pudiese apretar. Esa es una cosa que debemos hacer, abrir la puerta y mantenerla un poco abierta para evitar, ¿cierto?, que producto de este cambio pudiese, ¿cierto?, apretarse. Entonces, también es muy importante definir un lugar dentro de la casa. Miren lo que acabo de decir. Un lugar que ustedes me dijeron dentro de la casa y un lugar fuera de la casa, que es el punto de encuentro familiar y el otro es el punto de encuentro de la comunidad completa. Sebastián, ¿algo que quisieras compartir? Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante, por favor. adelante. Habla Claudia, hola. Hola, Yo vivo Claudia. acá donde mismo vive la Paula, Perfecto. en las dos. Lo que pasa es no solamente nosotros, casi todas las torres de acá, no los perjudica, tenemos los extintores que están vencidos. Sí nos perjudica, Sí. y Sebastián, O sea, claro. usted que están vencidos. Exacto, Sí, pues sí y nos ese perjudica. fue ¿Qué se hace en eso? uno de los puntos relevantes cuando yo hice la inspección y se los comenté a las vecinas que participaron, de que era algo que había que priorizar, ¿cierto? Iniciar un programa de mantención de los extintores, renovar los extintores que están vencidos, y no solamente renovar, sino que también cambiar la ubicación de estos extintores, porque no sacamos mucho con tener un extintor año 2021 que esté en sus condiciones óptimas para funcionar, pero lo tenemos dentro de la sala de basura, detrás del basurero, y eso esté con llave. O sea, es un conjunto de actividades que tenemos que generar para que ese extintor a nosotros nos sirva en caso de amago, de incendio. Muy bien, muy bien. Ah, ya. Claudia, excelente pregunta. Una de las cosas Sí. importantes es que cuando contemos con Importante. extintor, justamente los tengamos en lugares de fácil acceso. Porque en el minuto de requerirlo, Claudia, Paula, no podemos ir a buscarlo a la sala de basura con llave porque ya se nos quemó la casa. No sirve. Sí, pues, Tiene que sí, es estar en un verdad. lugar, ¿cierto? Porque los minutos, ojo, los minutos cuentan. Y si Sí. nosotros actuamos a tiempo, podemos controlar ese fuego. Después, evacuar. Ya no tenemos nada que hacer. ¿Ya? Porque nosotros no somos bomberos, ¿cierto? Paula quiere hacer una Claro. pregunta. Adelante, Paula. Sí, no, quiero darte una acotación. Se supone que eso el arquitecto más la municipalidad lo aceptaron así, pues de que el extintor fuera escondido prácticamente en la sala de basura, no lo pusieron a mano de nadie. Entonces, ¿cómo digo yo, la municipalidad acepta eso? Paula, muchas veces yo creo que es por un tema de desconocimiento también y porque en la sala de basura se coloca por un tema de que ahí existe la mayor cantidad de carga combustible y que obviamente por un mal hábito, ¿cierto? También hemos tenido inflamaciones en ese lugar porque botaban las colillas de cigarro, ¿cierto? Que estaban medias encendidas, ¿cierto? Y que obviamente se originaron muchos fuegos descontrolados, que son los incendios, en ese lugar. Es más, yo les puedo contar, este video no lo tengo acá, pero es un video que se llama Los hospitales no se incendian, ¿cierto, Sebastián? Los hospitales no se incendian. Y ese fuego sucede porque un paciente, imagínense que está prohibido fumar en los hospitales, para evitar que lo pillaran con el cigarrillo, lo tira por el lugar donde se tiraba la ropa sucia.
Y este cigarrillo, como llega al subterráneo, empieza a quemar todo el hospital. Imagínense que ahí, obviamente, mueren inocentes. ¿Cómo sacamos a los pacientes del hospital, los que están en la sala UCI, en la UTI, en quirófano? O sea, yo quiero que entiendan ustedes que muchas de las cosas que provocan los incendios, y yo diría que en su gran mayoría, son por las personas, incluidos los incendios forestales, que ustedes saben que son en un 99,4% provocados por las personas y no por origen natural, ¿ya? Otra cosa que yo veía y que a lo mejor no nos toca, pero es bueno decirlo. Yo veía ayer que había muerto una señora de 60 años porque la atropelló el tren. Tengo al alumno, obviamente, que es el experto en prevención, que tiene la empresa de Ferrocarril, que es la que hace estos trabajos de carga. Y me comentaba que en la gran mayoría esto sucede porque las personas, ¿cierto?, cruzan en lugares no habilitados para hacerlo. ¿Y qué significa eso? Que se exponen a que les ocurra algo. Entonces, también, Sebastián, cuando hablamos de que las amenazas externas, que me estoy adelantando, pueden ser los accidentes vehiculares, también cuando yo tengo un condominio que está cerca de la línea del tren, otra amenaza frecuente son, ¿cierto?, los accidentes causados por la línea férrea. Entonces, yo quiero ser muy tajante con este tema porque en su 99% ocurre por un acto incorrecto, porque hacemos, esto también lo tienen que haber escuchado, pero quiero repetirlo, no ganemos ese tiempo que no gana nadie. Es como cuando uno dice, oye, voy a cruzar por aquí al medio, porque no quiero ir a la esquina a cruzar. El cruzar al medio es a la única persona que afecta a mí mismo, porque hay menos visibilidad, no me van a ver los vehículos. Entonces, yo creo que también el peatón comete muchos errores al igual que los conductores. Pero, ¿cuál es a diferencia del vehículo, nuestra carrocería es nuestro cuerpo? Entonces, como nuestra carrocería es nuestro cuerpo, inmediatamente vamos a ser impactados y vamos a sufrir, ¿cierto? Yo me recuerdo mucho un evento que sucedió en Santiago, acá en donde está estos outlets que venden acá en, ¿cómo le llaman? En Quilicura. Iba una mamá con el niño y ¿qué es lo que ocurrió? Que igual querían llegar pronto, ¿ya? Y que hicieron algo que nadie hubiese creído que iba a hacer. Intentó cruzar por la autopista. Obviamente le costó la vida a ella y al niño. Entonces, en una fecha de Pascua, no, por favor, cuando vamos a tener esa instancia, me gustó mucho lo que hizo señora Paula, cerremos un poquito los ojos y no actuemos de esa manera. O sea, digamos, no, yo no puedo actuar así. O cuando porque la única manera de cambiar esas conductas somos nosotros. No, nadie va a venir a cambiarla por nosotros. Y eso lo digo por el COVID, ¿ah? Porque cuando les decimos que usen la mascarilla, que se laven las manos, que no vayan a aglomeraciones, es por ustedes, no por mí. Es porque yo me puedo contagiar. El tema del COVID es colaborativo. ¿Y por qué digo el COVID? Porque el COVID también es una amenaza para la familia, ¿cierto? Al igual que el incendio, al igual que los sismos, al igual que los tsunamis, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos en el paso número 1 de familia preparada? En el paso número 1 de familia preparada, nosotros tenemos que identificar a nuestro grupo familiar. ¿Qué significa nuestro grupo familiar? Significa que nosotros tenemos que ver que, por un lado, podemos tener a Anita, por ejemplo, de sexo femenino, de edad 25 años, que a lo mejor ella no tiene ninguna enfermedad, pero ella es ciega. Entonces ella requiere apoyos distintos, ¿cierto? Tenemos por otro lado a Claudia, por ejemplo. Claudia tiene de sexo femenino, que tiene 50 años, pero ella es un paciente electrodependiente. O podemos tener a Sebastián, ¿cierto? De 15 años le vamos a poner a Sebastián, le vamos a quitar la edad, ¿cierto?
que a lo mejor tiene problemas de una pierna, ¿cierto? Y él usa bastón, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan importante, creen ustedes, identificar el grupo familiar? ¿Por qué creen ustedes que es importante tenerlo identificado? A ver, tener identificado cuáles son los apoyos, tener identificado cuáles son las contraindicaciones. Puede que Claudia sea alérgica y no pueda comer cierto alimento porque le va a provocar una intoxicación, por ejemplo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que hay que considerar este tema de la información del grupo familiar? A ver, cuénteme un poquito. A ver, adelante. A ver, cuénteme. Mira, Claudia, por ahí. Sí. Sí, es súper importante todo esto. Todo lo que tú dices es muy importante. Uno tiene tantas cosas de repente. ¿Sabes tú a mí lo que me preocupa? Mira, yo en mi grupo familiar, yo vivo solamente con mi marido, nada más. Por ejemplo, acá, en mi condominio, ¿me entiendes tú? Pero ¿sabes lo que me preocupa a mí? Es cuando haya un temblor o un terremoto, me preocupan mis espacios comunes. De verdad que eso me preocupa. Muy bien, muy bien. Me preocupa mucho, ¿sabes por qué? Porque aquí hay personas que no hacen caso y hay muchas cosas en los pasillos, de verdad. Excelente lo que acaba de decir Claudia. Sí, de verdad. ¿Y sabe por qué es tan bueno lo que acaba de decir Claudia? Porque ella identifica un riesgo. Y eso que hiciste, totalmente. Claudia, es muy importante, porque alguien puede creer que no es así. Sí, y no es solamente de mí, no es que yo me preocupe solamente de mí, ¿me entiendes? Me preocupo de mis vecinos, porque sí, me importan mis vecinos a mí. Nosotros en mi torre vivimos 20 nomás, nada más, ¿me entiendes? Yo vivo en la misma torre donde vive Paula. Perfecto. Yo vivo en el cuarto, la Paula vive en el segundo, en el segundo, ¿me entiendes? Y si hay riesgo para los niños, para la gente, no hay tanto adulto mayor, pero hay gente que aquí sí le dan terror los temblores. Claro. Y miras tú, corre la escalera. Y hay claro, y ellos tienen otra forma de actuar. Tienen otra forma de actuar porque no saben qué hacer. Yo creo que es muy importante, y también es muy importante cuando yo les mencionaba que tenemos que ser capaces de traer a más personas a esta capacitación, porque yo creo que el mayor cantidad, yo diría cuando tenemos más personas que sepan esta información, vamos a poder coordinar lo que vamos a tener que hacer, porque fíjese que cuando llega esta emergencia y se transforma en un desastre, la comunidad es la que da la respuesta, porque no llega ni carabinero, ni bombero, inmediatamente no llega nadie, eso se los digo al tiro. 72 horas que no llega nadie. Y por eso es que tenemos que estar preparados, porque en la medida que, lo que decía Claudia, tenemos a vecinos que a lo mejor ellos no saben que lo que está obstaculizando la vía de evacuación es algo muy perjudicial, porque en el minuto de poder evacuar nos vamos a caer todos en eso, porque si sucede de noche no vamos a tener iluminación, porque ni siquiera hemos pensado en tener a lo mejor luces de emergencia. Entonces todos pensamos de que cuando sucedan las cosas va a ser de día, y eso tampoco es así. No es así. ¿Ya? Disculpen. Adelante. Sí, Manuel. Manuel. Sí. Bueno, primero que todo, disculpen por no encender la cámara, pero en verdad no estoy en condiciones. Hoy día no puedo. Miren, yo quería aportar con algo. Yo vivo en una casa de 2 pisos y vivo, bueno, mi madre es invidente y mi papá es una persona de la tercera edad. Por ende, nosotros decidimos generar un dormitorio en el primer piso para ellos por este tema de prevención, de que en caso que hubiera alguna catástrofe o algo, ellos no tuvieran que bajar escaleras. ¿Ya? También pensando en la condición de mi mamá. Por otro lado también, bueno, yo implementé algo que no sé, espero que les pueda servir a todos. Tengo una libreta de notas con el nombre, una fotocopia del carnet de cada uno, con la dirección, el grupo de sangre, si somos alérgicos a algún medicamento, los números de contacto de mi hermana que no vive conmigo, en este caso, y dinero. Entre medio. Perfecto. Entonces, en caso de alguna emergencia, o que yo no esté, o no haya, bueno, yo que soy la persona que
como que generalmente estaba como para estos casos, los pueda llevar cualquier persona teniendo en esa libreta todos los antecedentes necesarios en caso de que tengan que ir a algún servicio de urgencias. Creo que es una muy buena herramienta que les puede servir a todos, porque por lo general, cuando uno no está, siempre te lleva como el vecino amigo, ¿cierto? Pero el vecino no sabe si es que tú tomas algún medicamento, No. si tienes si es que eres alérgico, qué tipo de sangre tienes. Entonces, creo que tener eso a disposición es súper bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que yo creo que van a recurrir en ayuda de algún familiar, siempre les digo, en esa libreta está todo y hay dinero. En caso de que se lo tengan que llevar en un taxi o como rápido, hay algo de cómo cubrir el gasto mientras logro llegar yo al lugar y me van a avisar. Entonces, yo le voy a decir lo que decía Manuel, súper bien, Manuel, súper bien. Dígame, algo me estaba diciendo. Sí, siento que es algo que les puede servir a todos. Creo que las personas de más riesgo siempre tienen que tener mayor accesibilidad en caso de alguna catástrofe. Y bueno, los vecinos viven en departamentos, por ende, con mayor razón tienen que saber organizarse, entendiendo que los segundos, terceros pisos sí o sí van a tener que bajar, los cuartos y el quinto sobre todo, en caso de alguna catástrofe, claramente con todas las medidas de seguridad necesarias, pero lograr ponerse de acuerdo y tener un plan de acción es súper importante. Eso quería aportar. Exacto. No, es que me parece excelente porque justamente en la capacitación vamos a ver justamente lo que dice Manuel, que es parte del plan Familia Preparada. Entonces, empezamos con lo que decía muy bien Manuel con respecto a la identificación del grupo familiar, pero que también otra cosa que quiero que decirle, no se olviden de que si tenemos, por ejemplo, a un sobrino que viene a estudiar a mi casa y se va a quedar acá, él también forma parte de esta identificación de mi grupo familiar. Es decir, todo aquel que viva o que esté en el condominio, tenemos que tener la información para saber cuáles son las necesidades que tiene. ¿Ya? ¿Bien? Perfecto. Otra consulta, quiero yo. Adelante, claro. Es que este tema es súper importante, de verdad, toda la gente no piensa así porque no... es importante, eso es lo que yo quería preguntar. Mira, la otra vez vino el prevencionista de riesgo, no me acuerdo cómo se llama él. Aquí ¿verdad? estoy yo, Sebastián. Ahí está Sebastián. Sebastián, viniste, ¿no es cierto? Tú eras, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que tú estuviste conmigo acá y tú subiste a mi torre hasta el 5.º piso? ¿Te acuerdas? Correcto, analizamos todos los puntos. En un caso no han hecho nada. De lo que yo quería consultarle a ustedes, es posible, porque mira, yo sé que mañana hay una reunión allá, pero tú sabes que la gente toda no va a ir. Sí, bueno. ¿Me entiendes Claro. tú? Yo sé que la gente no va a ir. No es posible que cuando uno haga reunión con la gente, con la asamblea, tú puedas venir. ¿Se puede hacer eso o no? Habría que gestionarlo, sí, si está la instancia. Si está la instancia, yo creo que es pertinente porque es un tema súper relevante y con Anita, por ejemplo, tenemos mucha información que nosotros podemos entregarle, pero nos falta eso, por el compromiso, por ejemplo, suyo, señora Claudia, señora Luz, la señora Paula, que están, ¿cierto?, en esta reunión que es muy importante, pero necesitamos llegar a muchas más personas, a muchas más familias. Pues, entonces, si lo gestionamos y es una buena porque es instancia, tan importante de verdad. sí, no habría No problema, sé, no habría ningún problema. coordinemos con los días cuando ustedes pueden, para coordinar aquí, para cuando nosotros tengamos reunión ahora, porque somos de reunión como a fin de mes. Estamos esperando la respuesta, porque como estamos en el proyecto codo a codo también, ¿me entiendes? Perfecto. Hay que dar harta información, pero lo de ustedes, lo que de prevención, lo de prevención de riesgo, es súper importante, muy importante. Es que de verdad les digo que sí. Y le voy a cobrar la palabra a señora Claudia, porque aunque yo haga una introducción en esa reunión, algo va a quedar. Entonces, muy importante, porque ahí podemos generar la invitación, por lo menos. Sí, por favor. Ya, Sebastián, perfecto, para sí, que después problema. coordinemos con un día. Listo, ningún problema. Ya. Excelente, excelente. Bueno, el paso número 2, ya identificamos el grupo familiar, el paso número 2 tiene que ver con identificar las amenazas dentro y fuera de la vivienda. Y dentro de la vivienda podemos tener amenazas como, por ejemplo, enchufes sobrecargados, podemos tener, por ejemplo, muebles mal ubicados. ¿Y por qué digo muebles mal ubicados? Porque a veces nosotros
colocamos los muebles y pensamos que están muy bonitos, pero lo que sucede es que los muebles obstaculizan la salida. Y cuando yo, por ejemplo, quiero salir rápidamente, yo me caería en los muebles. Entonces, siempre las vías de evacuación tengo que mantenerla lo más expedita posible. Yo creo que Manuel también, algo también dijo de eso, pero hay que tener las vías de evacuación lo más expedita posible. Por ejemplo, una de las cosas que pudiésemos ver, y que se las voy a mostrar aquí, es lo que estaba diciendo, tengo esta, pero también tengo lo que me mandó Sebastián. Voy a compartir esto, Sebastián, y después voy a compartir Sí, no lo hay que tú problema. enviaste. No hay problema. Pero fíjense que las vías de evacuación, en este caso, tienen materiales que han dejado ahí, tienen bicicletas, tienen macetero. No es que no queramos que dejen las cosas ahí. Lo que pasa es que esto puede caer en un vecino. Esto puede bloquear esto también. Entonces, por eso no podemos tenerlo. Y acá, por ejemplo, lo que decía la señora Claudia, nosotros tenemos una rehúmeda quebrada, con muebles. O sea, en el momento de poder utilizarla, esto va a estar inoperativo, o sea, no lo van a poder ocupar. Y acá van a tener un extintor que está vencido, como decían ustedes. O sea, exacto. O sea, los elementos que intervienen por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el amago de un incendio, no están operativos. Entonces, por eso también es muy importante lo que ustedes dicen, que no se bloqueen las vías de evacuación, pero lo que dice señora Claudia es importante. Esto tengo que decírselo a todos, incluyendo los que bloquean la entrada, ¿me entiende? Porque hay que explicar por qué es así, ¿no? Porque alguien puede decir, pero yo no entiendo qué mal, porque esto lo hemos escuchado, yo no entiendo qué mal le hace mi protección a mi puerta. ¿Qué es lo que sucede con la protección a la puerta? Sucede que la protección se abre hacia afuera, y sucede que cuando la abre, bloquea toda la pasada. Entonces no podrían pasar las demás personas porque está bloqueado, ¿ya? Entonces por eso también es necesario que esté muy claro que no es que queremos molestar a los vecinos, sino lo que queremos es decirle, yo diría, lo antes posible, que no vaya a cometer un error como este y vaya a quedar atrapado. Me ha tocado ver en casa que salen, evacúan, pero no tienen la llave del portón y quedan en el mismo lugar porque no tenían la llave. Entonces también ese es un punto que tenemos que considerar, ¿ya? No solamente tener claro, como yo les decía, algunas amenazas hay que tenerlas claras, todas las amenazas, ¿ya? Por eso que cuando hablamos de incendio, cuando hablamos, por ejemplo, alguna familia podría tener una inundación, por ejemplo, una amenaza de inundación. ¿Y qué es lo que habría que hacer inmediatamente? Cortar el suministro eléctrico. Y si la familia no sabe dónde está el sistema eléctrico, ¿cómo lo va a cortar? No lo podemos buscar el sistema para cortarlo en el momento que ocurre la emergencia, no lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar la llave que corta el agua, tampoco. Ni siquiera, porque estamos en un estado de shock, estamos pensando con el lado emocional, no con el lado lógico. Entonces, lo que creemos que vamos a hacer, no va a ser así, ¿ya? Entonces, con esto quiero ser súper, yo darle la importancia que tiene, y como yo les mencionaba, quiero mostrarles acá también otras amenazas. Vimos la rehúmeda, vimos el extintor, y acá tenemos, por ejemplo, lo que muy bien Sebastián nos compartió, el bloqueo, por ejemplo. ¿Qué es lo que bloquea esto? A ver, ¿quién puede decir? O alguien dice, no, si esto no tiene ni un problema. La señora Ana está alardeando con esto de que esa entrada principal obstaculiza. ¿Qué es lo que obstaculiza esa entrada principal, creen ustedes? Los autos. ¿Y qué auto quiere entrar a apagar el fuego? Se supone que ahí no pueden entrar los carros de bomberos ni ambulancias. Exactamente. Nada, nadie. Y eso es lo que pasa, mi querida vecina y vecino. El camión de bomberos, la compañía de bomberos, el carro de bomberos no puede ingresar. La ambulancia tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi auto, que es un auto común y corriente, los espejos igual tienen que como que abatirse un poco por el espacio que se generaba. Entonces, si nos imaginamos un camión de estos de bomberos, o sea,
queda muy atrás y los tiempos de reacción van a ser mínimos. Anita, Exacto. disculpen. Adelante. Disculpen. Ese tema de los estacionamientos, en un proyecto que yo veía hace algún tiempo, por reglamento se decidió que todos los autos entraran de forma reculando al condominio. Ya. ¿Por qué ocurre esto? Porque en caso de alguna catástrofe es más fácil que el auto salga del condominio a que tenga que virar dentro del condominio. Y se estipuló así, de esa forma, en el reglamento, que todos los autos Claro. debían ingresar reculando al condominio. Entonces, Yo me en caso de acuerdo, alguna catástrofe, salía más rápido. yo me acuerdo, disculpa, ¿te acuerdas cuando tú viniste para acá, Sebastián, a mi torre, que Sí. era Lilas 2, y tú me dijiste de los estacionamientos que el auto siempre tiene que ir estacionado, como Con decirte, la de parte de frente, atrás. po, Correcto. para llegar y salir, po, Exactamente. Cosa de, sí, pues, estar en generar posición, claro, eso, exacto. Que las en maniobras cualquier sean emergencia. antes de la emergencia, en cambio, cuando estamos en plena emergencia, tener visión hacia adelante y tener los ojos puestos en el portón principal para poder evacuar o qué sé yo, o sea, se haga mucho más fácil. Pero siempre, como dice Sebastián también, teniendo el cuidado de que estén despejadas las vías de acceso. Eso que yo estoy diciendo no es para uno, es para todos Para los todos. que viven en el condominio. Acuérdense Para de mis todos, palabras. sí. No Sí. va a poder llegar el carro bombero y se va a quemar todo el departamento, todo ese Oh, edificio. Por favor, hagan caso, porque sí. yo creo que de repente hay algunos que son más duros que otros, pero ustedes como vecinas y vecinos tienen que ser capaces de motivarlos para que eso cambie. Y acá también me muestra también, si ustedes se fijan, aquí vemos que está lo que ustedes acaban de decir, esta reja de protección, ¿cierto? Que está cerrando esto de acá, Claro. ¿cierto? Esto que está aquí, yo diría que no está permitido, Sebastián, ese No, tipo de No, barrera. O sea, te lo digo así al tiro. O sea, sí. ese Sí. tipo de barrera en un condominio no puede estar. Así de corta. No puede. Porque las escaleras son las vías de evacuación. Y las vías de evacuación tienen que estar en lugares o tienen que permanecer con un fácil acceso, ¿cierto? Iluminadas en su gran Y libre. mayoría, ¿cierto? Libre. Y además sin ningún elemento que pudiese ocasionar un bloqueo. O sea, eso, yo creo que bomberos viene y nos destruye en el mismo minuto que ve esto. Así les digo, porque eso no puede ser. Entiendo lo que me van a decir, que es que se puso como una medida de protección para evitar, voy a poner un ejemplo, Sebastián, para evitar robos, por ejemplo, para evitar que entraran personas extrañas, pero eso no puede estar en ese lugar. Creo No que estas lo puede. pusieron para las mascotas, No. para que no fueran mascotas de otros pisos. Puede ser, No me equivoco. puede ser. O sea, hay que buscar una medida que a todos les dé sentido, pero que no obstruya la vía de evacuación. No sé si siempre las cosas hay que resolverlas en comunidad, en el diálogo, en la conversación, porque si no, lo único que hacemos es crear conflicto, en que algunos vecinos se enojen, ¿cierto? Entonces, tenemos que conversar. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Quién propone alguna medida? Quizás hay alguien que tiene una medida distinta y que es mucho mejor. Entonces siempre yo creo que el diálogo y la conversación habla por sí solo, ¿ya? No sé, Sebastián, si en los condominios que estamos hoy día en la charla tienen, por ejemplo, algún bosque a su alrededor, porque no tengo una visión desde arriba. ¿Hay alguno de estos condominios que tenga algún bosque que lo rodee, algo o todo está explícitamente dentro y no hay nada de eso? No hay ningún Perfecto, ejemplo. perfecto. Sí. Perfecto. Sí. ¿Por qué lo decía? Por una razón también. Cuando tenemos un condominio que está ubicado, por ejemplo, en una ladera y está muy cerca, ¿cierto?, de los bosques, también hay que dejar lo que nosotros llamamos la interfase. Y esa interfase tiene que estar
limpia, tiene que estar sin vegetación, porque es el muro cortafuego, ¿ya? Entonces también lo digo porque, por ejemplo, en Valparaíso, ustedes saben que cuando ocurrieron los incendios de Valparaíso, una de las cosas que ocurrió fue que esto fue un incendio que se originó, ¿cierto?, también producto de un incendio forestal y que llegó a las viviendas, pero que tampoco teníamos este muro cortafuego, y además algo que tampoco permitió apagar el fuego fue lo que acabo de decir. Las entradas que tenían no permitían el ingreso de los bomberos, tampoco permitían el ingreso de CONAF, porque eran muy angostas, ¿ya? Entonces, imagínense cómo pudiesen llevar el agua hacia arriba. Era tirar y tirar manguera, pero además, ¿cierto?, tenían que tener presión la manguera para llegar con el agua. Entonces, por eso digo que las redes húmedas no son para regar. La red húmeda es para mantenerla operativa, para que en el momento que la necesitemos, funcione. Eso es lo que yo quiero, que funcione, ¿ya? Aquí también Sebastián nos compartió esta foto que habla de todos estos cables eléctricos, ¿cierto?, expuestos, ¿cierto?, a la intemperie, que pudiesen producir ¿cierto?, un cortocircuito. Y otra cosa importante dentro de los edificios también, uno es que de repente colgamos, por ejemplo, algunos maceteros que son bonitos, pero que no los podemos colgar hacia afuera, porque acá en Chile, ustedes tienen que saber que en Chile nosotros somos muy propensos a los desastres naturales. A nosotros nos va a ocurrir un evento grado 7 todos los años. En otros países no han tenido nunca. Entonces, cuando nosotros somos propensos a los desastres naturales, es porque podemos tener sismos, podemos tener inundaciones, podemos tener eventos meteorológicos, muchas precipitaciones en corto tiempo, el suelo no alcanza a absorber, inmediatamente ocurre la inundación, además que nuestros sistemas de evacuación son insuficientes. Entonces, cuando tenemos esa situación, otra cosa, Sebastián, que hay que considerar, es que la red seca a veces me coloca en jardines que rodean la red seca. La red seca no tiene que rodearla nada, porque la red seca es donde se instalan los bomberos, ¿ya? Y también debería haber una conexión inerte de energía eléctrica, ¿ya? Eso también debería estar en alguna parte. Imagínense que a mí me ha tocado ver donde los departamentos han cerrado donde estaba la red húmeda. No pueden cerrar los departamentos donde está la red húmeda. Estos pisos que ustedes ven aquí, alguien los cierra, eso no puede cerrarse. Esto. No se puede cerrar eso, ¿ya? Así que también, yo les cuento esto porque no solo yo veo lo de Santiago, veo lo de Arica, Punta Arenas, entonces tenemos de todo. Aquí lo que decíamos con la red húmeda, ¿cierto?, que tenemos una serie de elementos, ojo, elementos que son a veces inflamables, los reyes del poquito. No es que voy a dejar este poquito de aguarrá, voy a dejar este poquito de pintura, no, no, no. Si hay un vecino o vecina que esté pintando, tome esos poquitos, vecina, aquí tiene los poquitos, ocúpelo, eliminémoslo, porque esa es una fuente de incendio, esos poquitos, ¿ya? Y también tenemos, por otro lado, lo que decía muy bien Claudia o la señora Paula o la señora Luz, el extintor vencido, escondido en la sala de basura, que en ese sentido no lo va a ocupar nadie, porque nadie sabe ni siquiera que existe, ¿ya? Nosotros tenemos el portal La Florida, por ejemplo, en Santiago, más al área de La Florida, bien digo, tiene alrededor de 18 torres. 18 torres con 18 extintores vencidos en la sala de basura. ¿Qué utilidad presta eso? Es como que no hubieran 18 extintores. Claro. Así, es lo mismo, no hay extintores. Entonces, por eso se los digo. Si hay, además, Sebastián, si hay un recurso de extintores, hoy tenemos que mantenerlo, tenemos que dejarlo en un lugar de fácil acceso, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que es un accidente? Un accidente es una lesión, ¿cierto? Desde el punto de vista de la ley, por ejemplo, es una lesión a causa con ocasión del trabajo. Pero desde el punto de vista preventivo, un accidente es un acontecimiento no deseado que provoca daño a las personas y a la propiedad. Y los accidentes en el hogar, permanentemente, ¿a quiénes afectan?
a nuestros niños y principalmente, ¿cierto?, también a nuestros adultos mayores. Los niños mueren quemados, los adultos mayores mueren asfixiados. Entonces, cuando yo hablo de esto es porque las estadísticas hablan por sí solas. Y le vamos a pedir a Sebastián que en la otra capacitación nos haga un pequeño gráfico de torta donde se den cuenta ustedes lo que estoy diciendo, porque esto es terrible. Los accidentes en el hogar son numerosos y además no han disminuido. No han disminuido. Energía eléctrica, los niños, contacto eléctrico, incendio, en la cocina, los mangos de las ollas, otra amenaza, los mangos hacia afuera, nunca los mangos hacia afuera, hacia adentro, siempre utilizar los quemadores de adentro, no los quemadores de afuera, ¿ya? No dejar paños cerca de los quemadores, porque eso es un foco de incendio. No usar la juguera con la sopa hirviendo, eso provocó quemadura a los niños porque saltó la sopa, por Dios, que se los digo. Y una Dejar cosa la plancha que... también al acceso de los niños, enchufada, Las caliente. estufas las colocan en las vías de tránsito. Viene el niño y ¿qué hace? Con el brazo la golpea y se quema. Otra cosa, estoy hablando de las amenazas en el hogar, dentro y fuera de la vivienda. Hablamos de las amenazas fuera de la vivienda, ¿cierto? Y hablamos de qué? Hablamos de que fuera de la vivienda pudiese haber, por ejemplo, no en el caso nuestro pastizales, pero también pudiese haber que nos llega a la puerta el agua por la inundación, ¿cierto? O podría ser que afuera tengamos, por ejemplo, un estero que aumenta su caudal cuando aumentan las precipitaciones y que se puede desbordar. O podemos tener, por ejemplo, algo que muchos microbasurales, llenos de microbasurales. Eso también es una amenaza fuera de la vivienda. Dentro de la vivienda, los muebles. Dentro de la vivienda, las lámparas que ustedes tienen colgadas y de repente están esas lámparas sueltas, se les van a caer en la cabeza. Esas repisas maravillosas que tienen llena de vidrio, que en el momento de haber un sismo le va a caer encima la repisa. En el dormitorio tienen otro mueble con una piedra de este porte, cosa que si se cae le va a caer esa piedra encima de la cabeza. Entonces, ¿cómo? Yo lo que hago es mirar con otros ojos. ¿Se dan cuenta que ustedes a lo mejor antes miraban de una manera y ahora miran de otra? Por eso es que me hizo mucho sentido lo que dijo la señora Claudia. Porque señora Claudia, ¿sabe qué? Los vecinos que viven a lo mejor con usted ni siquiera identifican ese riesgo que usted identificó. No ven, no lo ven, ¿me entiende? No es que sea una mala persona, no, es que no lo ve, no lo ve. Dice, pero no si es que uno los quiera molestar, Exacto. sino que es de verdad. Y lo que pasa es que la gente no entiende que el espacio común es de todo. Muy bien. No es el espacio común no es de ellos. Tú no puedes ocuparlo, ¿me entiendes? No tienes que ser egoísta, tienes que ponerte en el lugar del otro. Muy bien. De tu vecino, para vivir bien, de verdad. Es que yo siempre he pensado así. Excelente. No sé, pues yo sí. Pero ¿saben qué? Es para tenemos todo, que motivar. no es para uno. Sí, tenemos que motivar y a lo mejor vamos a tener que hacer, como yo estoy pensando, Sebastián, vamos a tener que hacer una instancia presencial en el lugar, para que más vecinas y vecinos, ¿cierto?, tengan que salir de sus hogares y tengamos que hablar con ellos, ¿ya? Así que en la medida que podamos, vamos a hacer una actividad presencial, ¿ya? También cuando hablamos, ¿cierto?, de identificar las amenazas fuera y dentro de la vivienda, tenemos que identificar soluciones, ¿cierto? Si identificamos que los enchufes estaban quebrados, bueno, tenemos que repararlos, porque a lo mejor en la casa tenemos un enchufe bueno y todos los otros están quebrados y sobrecargamos ese. Y eso puede producir un cortocircuito. Pasillos con muebles en condiciones que a lo mejor yo voy caminando, me caigo, acumulación de materiales, el típico, no, que esto me va a servir. ¿Y de cuándo que no ocupas esto? Hace un año que no lo ocupo. No, eliminarlo entonces, porque además tenemos poco espacio, ¿cierto? Y cuando tenemos poco espacio, ese espacio tenemos que utilizarlo muy bien, ¿ya? ¿Algo que quiera
compartir, Sebastián? ¿Sabes qué? Yo te quería contar una historia. Perfecto. Una Dígame. historia real, tipo, que pasó en la torre mía. Yo vivo aquí en la copropiedad 2, en la Lila 1, al frente, donde son hartos, donde son como 100, en esas torres de ahí. Cuando yo estuve en reunión, cuando estuvimos en reunión allá con Sebastián, me acuerdo, Sí. que la niña dijo que se incendió un colchón en un departamento por un celular. Claro. Puede le ser, estalló. claro que sí, po. Yo no lo podía creer, estaba Es atacada con así, eso. puede ser, Estuvo todo el absolutamente. día ese celular cargándose encima del colchón, no sé, pero se incendió. Lo Claro, encuentro horroroso. porque la batería también, cuando ustedes la cargan, Sí, se echa a perder la batería. Y como se echa a perder, después el funcionamiento no es bueno, no es correcto. Y obviamente, cuando tampoco el enchufe que tenemos es un enchufe, ¿cierto?, certificado, ese claro. enchufe, ¿cierto?, no hace el corte que corresponde y empieza a transmitir, y por eso, como no hace los cortes correspondientes, se calienta el aparato y posteriormente, ustedes saben que el calor, miren lo que voy a decir, el fuego tiene 3 grandes componentes: calor, combustible y comburente. ¿Cuál es el comburente? El oxígeno. Si yo tengo esta triada, calor, combustible y oxígeno, inmediatamente tengo ahí un fuego. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, avancemos entonces. Cuando yo defino los lugares de protección, ¿cierto?, en zonas de seguridad, ¿cierto?, y vías o rutas de evacuación, yo tengo que definirlas antes, no cuando ocurre la emergencia, porque ahí ya no me voy a acordar. Entonces, en la casa, yo a lo mejor he definido que el lugar más seguro es donde yo tengo el comedor, porque en caso de un sismo nos vamos a proteger ahí. O yo he definido que el pasillo, por ejemplo, también. Fíjense que cuando sucedieron las trombas y tornados en Concepción, las personas se ubicaron en sus baños, porque ese era para ellos su lugar seguro, porque los vientos, ¿cierto?, tendían casi a sacar los vidrios de las casas, entonces, y los techos además. Entonces, el lugar de protección, en ese caso, fueron los baños, ¿ya? También los patios en caso de un fuego, ¿cierto? Las zonas de seguridad en el caso de un condominio. Tiene que ser, por ejemplo, las plazas, pero las plazas que son los puntos de encuentro donde no hay cable eléctrico, porque muchas veces por protección también le han puesto cables eléctricos, las canchas, ¿cierto? Y obviamente las zonas de seguridad que ha dispuesto el municipio, ¿ya? Y también en el caso de tsunami tenemos que tener muy clara la ruta de evacuación, conocer la ruta, conocer la más expedita y conocer hasta dónde tenemos que llegar, porque si no, nadie sabe, en el caso, por ejemplo, de la gente que vive en el borde costero, tiene que conocer su ruta de evacuación y tiene que conocer su vía de su punto de encuentro. ¿Por qué? Porque hay zonas donde no hay escaleras y donde la cota está ahí, pero ¿cómo accedo a la cota? Entonces, por eso les digo que eso tengo que verlo antes. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en el paso número 4? El libro que estoy mostrando aquí, este libro, se lo van a hacer llegar, Sebastián, vía online hoy día, ¿ya? Por correo. Este libro que acabo de ver es lo mismo que yo estoy diciendo ahora, es decir, está todo escrito en el libro, ¿ya? Ya. Y además el libro tiene una particularidad, que es que tiene los espacios para llenar la información. Eso quiere decir que cuando yo hablo de amenazas, tengo para anotar las amenazas, ¿cierto? Y las soluciones de las amenazas. Y cuando yo les hablé de hacer ahora este plano, ¿cierto?, de la vivienda, yo lo que quiero es que ustedes cierren los ojos y vean su departamento. Y en su departamento me ubiquen. Por ejemplo, ¿dónde está la llave de corte de gas? Energía eléctrica, tablero eléctrico. ¿Dónde está la llave de corte de agua potable? ¿Dónde, por ejemplo, yo tengo el kit de emergencia, que les voy a contar qué es lo que tiene ese kit? ¿Dónde, por ejemplo, vive por ejemplo, mi mamá, que es postrada? ¿En qué pieza está? Porque yo tengo que saber también cómo la voy a sacar de ahí, ¿ya? Y para eso
yo pinto con azul las vías de evacuación y los puntos de seguridad yo los puedo pintar, ¿cierto?, con verde, ¿ya? Entonces, en este plano, yo hago este plano y puedo identificar cada una de estas cosas que yo les acabo de señalar, ¿ya? Entonces, es muy importante hacer esto. Dibujar la vivienda desde arriba. Si vivimos en una zona rural, vamos a identificar que hay, por ejemplo, un pozo. Si dibujamos, ¿cierto?, vamos a dibujar las vías de evacuación que estamos al salir también de mi departamento. Hay que utilizar distintos colores, hay que ubicar también, ¿cierto?, todos los accesos que tenemos, y también hay que identificar, por ejemplo, quiénes son las personas que necesitan apoyo en mi edificio. Por ejemplo, mi vecina es sorda, alguien le tiene que avisar, porque si no mi vecina nunca va a salir. O mi vecina es ciega, entonces yo tengo que tener a alguien en mi comité de emergencia que tenga el rol de apoyar, ¿cierto?, a los discapacitados, a las personas con movilidad reducida y a aquellos que necesitan apoyos especiales, ¿ya? Entonces, como yo les señalaba, lo primero, ¿cierto?, en este plano es que participen también todos los integrantes del grupo familiar. A mí me interesa que estén los niños, que estén los adolescentes, que estén los adultos mayores, porque cada uno de ellos va a compartir, ¿cierto?, con un granito de arena, ¿cierto?, su experiencia, ¿ya? ¿Está claro, Sebastián, ese punto? Sí, muy claro. Perfecto. En el paso número 5, lo que yo hago en mi familia es definir los roles. Es decir, a lo mejor, Claudita, va a decir usted, ¿sabe qué? Yo me encargo de llevar el kit de emergencia, dice Claudia. Y a lo mejor la hija suya dice, yo me encargo de la mascota. Yo, usted papá, vea y lleve a lo mejor, cierre las llaves de corte, la hemos visto. Y a lo mejor la abuela va a ir a apoyar, ¿cierto?, con el papá también, a aquellas personas que requieren apoyo. Entonces, en los roles de la emergencia, yo como familia tengo que ver quién va a hacer cada cosa. Y en esos roles también pudiese estar, ¿cierto?, en este caso concreto, que a lo mejor quién va a llamar, ¿cierto? Porque en el caso del plan comunitario, ya tenemos un comité de emergencia que en este minuto uno de los roles es que está comunicándose con bomberos, pero a lo mejor yo en mi casa, yo voy a elaborar un directorio que viene más adelante, ¿cierto? Este que tengo aquí, y en este directorio yo tengo que tener todos los números de los organismos que intervienen en la emergencia. Por ejemplo, bomberos, carabineros, plan cuadrante, por ejemplo, todos los servicios básicos, emergencia eléctrica, emergencia de gas. Si yo tengo una fuga de gas, yo tengo que llamar a los expertos que son la compañía de gas, y también a los bomberos, ¿ya? Tengo que llamar al CEFAM, tengo que tener el número del CEFAM, ¿cierto? Entonces, tengo que llamar al colegio, a la escuela de mi hijo, tengo que llamar al trabajo de la mamá. Entonces, yo debo identificar los organismos que están de cara a la respuesta, tengo que identificar las personas, tengo que identificar y mantener este directorio expedito y en un lugar que lo encuentre. Porque si yo lo hago y lo escondo tan bien que en el minuto que lo necesito no lo encuentro, no sirve de nada hacerlo. Entonces, este directorio tiene que estar, por ejemplo, en el refrigerador, pegado en el refrigerador, o en una pared donde todo el mundo lo vea. Entonces, al momento de requerir un número, ahí está el número, ¿ya? Muy bien. Y en el número 7, como bien decía Manuel, porque me hizo tanto sentido lo que dijo Manuel, es que nosotros tenemos que tener un kit de emergencia que contenga justamente lo que dijo Manuel. Tiene que contener un poco de dinero, porque ustedes saben que cuando ocurre una emergencia, un desastre, las tarjetas no funcionan. No funcionan las tarjetas. ¿Cómo vende usted, señora Margarita? No, yo solo efectivo. ¿Cómo todo solo efectivo? No, porque yo no tengo tarjeta. Yo necesito que se pague con plata nomás. Entonces, si no tenemos dinero para esos 72 horas, también nos afecta.
por sobre todo tener agua, porque el primer corte que se produce es el corte de suministro de agua, ¿cierto? Sí. Tener un radio a pila, porque a veces yo que estaba aquí en Santiago, yo tengo a mi mamá en Concepción, yo pensaba que el terremoto había sido aquí, y el terremoto había sido allá, con un grado 9. O sea, la comunicación, y yo siempre digo, perdone que sea tan penquista, pero mi radio Bio Bio, es que yo lo conozco de que era chica la radio Bio Bio, con la información. Entonces, necesitamos estar informados de lo que está ocurriendo. Necesitamos tener una linterna. Ocurre de noche el evento, ¿cómo salimos de la casa? No tenemos la linterna. No tenemos, por ejemplo, la señora Claudia va caminando y se corta la pierna y no tengo cómo curarle la pierna. Ahí tengo mi botiquín de primer auxilio. Tengo pilas porque la linterna la dejé con las pilas y las pilas se echaron a perder. ¿Y de qué me sirve si no tengo pilas de recambio? Tengo que tener confort, una bolsa para botar los desechos y, por ejemplo, jabón, toalla higiénica, porque ustedes no saben el tiempo que va a durar esta emergencia o desastre. Cuando hablamos de emergencia, nosotros hablamos de ese evento que con la capacidad local damos respuesta. Es decir, el condominio pudo darle respuesta. Cuando hablamos de desastre, es cuando no hay la capacidad local, no es suficiente. Entonces nosotros tenemos que pedir ayuda no solo a Carabineros, sino que a otra región, a otras personas, ¿ya? Por eso que emergencia, desastre y catástrofe no son lo mismo. Y catástrofe es cuando ya los recursos en Chile no existen, no hay mascarilla en Chile. Tenemos que decirle a China que nos mande un avioncito con mascarilla, porque no hay recursos, entonces tenemos que pedir ayuda internacional. Y finalmente, y no menos importante, la práctica del plan. Si no practicamos el plan, nada de lo que hemos dicho antes tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo en la práctica del plan me doy cuenta que no sabía dónde tenía los números telefónicos. Que en la práctica del plan me doy cuenta que nadie tenía las llaves de la casa. ¿Y que cómo salimos? Que en la práctica del plan me di cuenta que nadie sabía dónde estaba la llave de corte de suministro del gas. Que o sea, la práctica del plan es definitivamente lo que me permite readecuar el plan. Algunos consejos y acciones. Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños. Mantener las manillas de las ollas hacia adentro y los líquidos calientes alejados de los niños. Mantener fuera del alcance de los niños tijeras, alfiler y cosas que pudiesen, ¿cierto?, cortar o tragar, ¿cierto? Si se detecta una presencia de gas, inmediatamente ventilar, no prender ningún interruptor, porque a la menor chispa explosa todo, ¿ya? Prestar atención a los niños que se echan cosas a la boca, mantener la bañera con una goma, cortar la energía eléctrica cuando se hacen reparaciones. ¿Cuántas veces viene el maestro y, no, si yo lo hago con la energía? No, maestro, aquí en mi casa, si usted quiere trabajar, yo tengo que cortarle la energía. A mí, no. A ver, vamos a ver si tiene fuga de gas y prende un encendedor. A ver, maestro, no, pues aquí no se hacen las cosas así. Aquí usted hará una lavaza y la llevará para allá, pero aquí llama, no me prende. Ustedes vieron las imágenes de televisión cuando ese soldador que soldó, que quemó la casa entera de esa familia por un mal procedimiento, porque eso no se puede hacer. Quedaron en la calle y tenían una casa maravillosa. Conexiones múltiples. Esta casa tiene un amperaje. No le puedo poner todas las cosas a la vez. No puedo conectar el radio, la lavadora, la plancha, el hervidor, no, porque acá se pueden vender dos cosas. ¿No? O sobrecargar los alargadores, que también es muy común o frecuente que en la habitación exista un enchufe, pero le ponemos un alargador para 10 dispositivos y sobrecargamos la red. Exactamente. Y algo que quiero, y que ustedes quiero que transmiten, no fume dentro del hogar, no fume, porque efectivamente el fumar dentro del hogar, usted tiene mucha carga combustible, tiene cortina, tiene alfombra, tiene lo que podríamos nosotros llamar la materia prima para hacer que haya un incendio, ¿ya?
Cuidemos. Otra cosa que siempre les digo, cuando coloquen protecciones, coloquen las rejas de las protecciones, una de esas rejas, o por lo menos con llave. ¿Qué significa? Que ustedes en el momento de una emergencia van a tener cómo abrirla, cómo abrir esa protección. Si no dejan con llave, son presos de la misma protección. Y lo otro, Sebastián, piensen también en adquirir una escala para permitir en algún minuto poder evacuar de algún piso donde no podamos y que esté totalmente bloqueada la entrada. ¿Cómo sacamos a esa familia de ese lugar? Hay que pensarlo, porque ocurre esto muy frecuentemente. Yo he visto niños que los tiran por la ventana y que no se han salvado milagrosamente. ¿Ya? Han muerto. ¿Ya? Y cuando salga de su casa, nunca deje a los niños en casa. Llévelo. Llévelo aunque sean molestosos, llévelo aunque sean gritones, no importa, llévelo. Porque el último caso del Día del Niño, los papás no llevaron a sus niños, los dejaron en la casa, los haitianos. Y murieron sus 3 hijos. Qué desgracia, qué tristeza, qué tristeza. Y en Valdivia, en la localidad de Niebla, un papá y sus 3 niños, y la esposa salvó, pero toda quemada porque ella trató de salvarlo. O sea, qué desgracia, qué vida para esa persona. Cuando yo les digo que nos ocupemos, es que nos ocupemos, no que pensemos. Tenemos que ocuparnos. Sebastián, hemos llegado al fin de la capacitación. Perfecto. Estoy muy contenta que hayan podido participar. Me interesa que participen más personas para que puedan saber de lo que estamos hablando también. Sí, de todas maneras, y hacer la invitación para mañana, ¿cierto? La actividad con respecto a los usos de estos implementos de extinción, que traten de poder bajar un poco más, que ustedes viven en el condominio, ¿cierto? Correr la voz de la importancia a través de esta capacitación que hizo aquí Anita, sobre la importancia de estos elementos, cómo manejarlos, porque no sacamos, como decíamos de un principio, tenerlos de buena manera si la gente no los sabe ocupar. Entonces mañana saquémosle partido a la actividad y tratar de que convocar la cantidad de personas que se pueda para poder sacar las dudas que tienen. Y como les digo, en una mochila empezar a tener, por ejemplo, una linterna, por ejemplo, yo guardo acá estas mantas térmicas, por ejemplo, que en algún minuto pueden ser ayuda, porque voy a requerir a lo mejor cubrirme, y estas mantas térmicas son sumamente prácticas, entonces ni siquiera son tan caras. Entonces, este tipo de cosas lo tenemos a la mano, no son tan caras, pero son beneficiosas. Entonces, vamos teniendo cosas que nos pueden servir, ¿ya? Una linterna también es muy importante, tener una linterna, porque ustedes saben, se puede cortar el suministro en cualquier minuto, y si no la tengo, obviamente no voy a poder salir. Claro. Pensar también que tengo que tener, por ejemplo, ¿ya? Entonces, también, todo lo que yo les digo, tenerlo a mano, ¿ya? Eso también es importante. Quedamos, entonces, a lo mejor los que no pueden abrir cámara, no quieren, pero hacer un print de pantalla, ¿pueden? Ahora lo vamos a hacer. ¿O con el celular también, Sebastián? Sí, ya lo tengo listo. Ahora ahí se van a activar las vecinas, vecinos. Vecinas, por favor, whisky. Ahí va, 1, 2 y 3. Perfecto. Excelente. Estamos. La señora Luz, ¿está? Sí, muy bien, ahí está. Darles un abrazo y les digo hasta pronto, porque tenemos que vernos, ustedes tienen que ser capaces de poder motivar a sus demás vecinas, contarle, mira, ¿sabes que yo fui a la charla? Y ¿sabes que mira, hablaron de esto, yo creo que, ¿por qué no participa? Y Manuel, traer a más gente también. Sí, hoy día estaban avisados todos, pero bueno. No, pero hay que ser, miren, no hay peor, hay que ser catete, como yo catete, no, si lo tengo súper claro. Catete, esa es la palabra, catete.
Y bueno, hay que ver la manera, porque la idea también es motivarlos para que ustedes participen. Ya, eso. Así que Ya, pues muchas gracias a todos por asistir. Nos un estaremos viendo abrazo. por ahí mañana. Cuídense.